Bien, buenas tardes. Antes de presentar a la conferenciante de hoy, indicarles que se van a hacer visitas guiadas a la exposición temporal que tenemos ahora en el museo, titulada Parada y Fonda, Loza Fina de Talavera y Puente en la colección del Museo Nacional de Cerámica. Estas visitas guiadas las van a realizar Leopoldo y José Javier, que son los responsables del departamento didáctico. Van a coincidir con los martes en el museo, pero no con la hora de la conferencia. Esas visitas serán a las 6:15, durarán aproximadamente una hora, hasta las 7:15, 7:30, y luego, bueno, pues podrán asistir a la conferencia. Van a ser el 29 de noviembre, el 13, 21 y 27 de diciembre. Las personas que estén interesadas se pueden apuntar en unas listas que hemos dejado en la mesa de afuera. Es interesante, bueno, esta exposición porque recoge importantes piezas de Talavera y Puente del Museo Nacional de Cerámica, y Talavera pues fue el centro productor cerámico más importante del territorio español. Sus producciones, tanto de loza y azulejería, no solamente se comercializaron en el territorio español, sino también se exportaron a los virreinatos, a lo que es Hispanoamérica, los virreinatos de Nueva España y del Perú. Bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a la conferenciante de esta tarde. Hoy está con nosotros Rocío Bruquetas Galán, es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y conservadora restauradora por la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Desde 1986 hasta 2014 fue restauradora de pintura de caballete en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, donde también desempeñó labores de investigación y conservación en el Laboratorio de Estudios Físicos. A partir de 2004 es restauradora del Museo de América y de Madrid, y está especializada en conservación de pintura virreinal americana. Actualmente es directora científica del proyecto de restauración e investigación sobre la serie de la vida de la Virgen del artista novohispano Miguel Cabrera, para el que ha recibido una subvención de la Fundación Getty de Los Ángeles. Aquí hago un pequeño paréntesis. La provincia de Albacete, concretamente la iglesia de Santa María del Salvador de Chinchilla, tiene un cuadro de Miguel Cabrera titulado La Virgen de la Luz, de 1750, que se expuso en el año 2000 en una exposición que comisarió Luis Guillermo García Saúco en la ciudad de Albacete. Su especialidad como investigadora son las fuentes para el estudio de los materiales y las técnicas pictóricas en España e Iberoamérica. Su tesis doctoral versó sobre técnicas y materiales de la pintura española en los siglos de oro y fue dirigida por el profesor y el gran historiador del arte español Alfonso Emilio Pérez Sánchez. Esta tesis la publicó en el año 2002 y en 2007 hubo una segunda edición, y es a día de hoy pues un referente en esta materia por las ricas y variadas fuentes documentales y literarias que consultó de la época. La doctora Bruquetas Galán es autora de numerosos estudios en materia de conservación y restauración del patrimonio cultural. Sus publicaciones, bueno, pues se pueden consultar en revistas científicas como Pátina, en G Conservación, en el Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en la revista Goya, Anales del Museo de América, entre otras. También tiene colaboraciones en obras colectivas como los catálogos de las exposiciones temporales del Greco Arte y Oficio, que se celebró en 2014 en el Museo de Santa Cruz, o la de Tornaviaje en 2020 en el Museo del Prado. Ha participado en numerosos cursos y conferencias, entre los que destacan los seminarios dirigidos en el Museo del Prado sobre técnicas y materiales en la pintura española en los años 2018 y 2019, y el simposio Colores para Pintores, comercios de materiales pictóricos en Europa y América durante la Edad Moderna, el pasado año. Actualmente está impartiendo el curso Entrando al Obrador, instrumentos, materiales y prácticas de la pintura del siglo XVII con la Fundación de Amigos del Museo del Prado. El título de su conferencia es Pintar para la Eternidad, la organización de los talleres toledanos en el siglo XVI. Bienvenida al Museo de Albacete y cuando quieras. Muchísimas gracias, Pascual, y muchísimas gracias al Museo de Albacete por invitarme a dar esta conferencia y a todos ustedes por estar aquí, por esta tan buenísima acogida.
El título de mi conferencia, Pintar para la eternidad, es el mismo que tenía en el catálogo que acaba de mencionar Pascual sobre una exposición que se hizo de Del Greco hace unos años en Toledo, que dirigió Leticia Ruiz Gómez. Más adelante explicaré por qué esa frase, pintar para la eternidad, pero tiene mucho que ver con los materiales y con las técnicas de ejecución, con el conocimiento que tenían los talleres del siglo XVI, pero no solo el XVI, anteriormente, el XVII, todo este momento, el conocimiento empírico y la tradición que se transmitía oralmente a partir de los talleres, del conocimiento de los materiales, del comportamiento en determinadas... Entonces pintaban y hacían sus obras de arte pensando en que esas obras duraran en el tiempo. Luego comentaré un poco más sobre esto. En ese catálogo yo me centré más en la segunda mitad del XVI, porque era realmente el momento en el que, pues, del Greco, lo que se encuentra el Greco, ¿no?, cuando llega a Toledo. Pero para esta conferencia he rebuscado un poco más en información sobre la primera mitad, ya que es Juan de Borgoña el protagonista, ¿no? Y tengo que decir que la verdad es que de la primera mitad del siglo XVI, de la pintura castellana, no hay muchos estudios. Y cuando digo estudios me refiero a estudios técnicos. Tampoco es que haya, falta mucho por investigar desde historia del arte, porque los estudios técnicos tienen que ir a la par de la investigación de archivo y a la investigación histórica, indudablemente, porque se complementa muchísimo y se puede interpretar mucho de las cuestiones técnicas de una pintura entendiendo, o sea, tomando información de la documentación, ¿no? Eso es un poco lo que yo trabajé en mi tesis, ¿no? Buscar información técnica en la literatura y en la documentación de archivo, ¿no?, de la época, ¿no? Entonces tengo que decir que es verdad que en la primera mitad, a pesar de que hay unas figuras fundamentales para la pintura castellana de todo el siglo XVI, como va a ser un Berruguete, un Borgoña, no hay muchos estudios. Berruguete está algo más estudiado, hay algunas publicaciones de anteriormente del siglo XV, Fernando Gallego, y Juan de Borgoña está muy poco estudiado técnicamente. ¿Cómo hacía, no? Empiezo con este mapa que es de la diócesis, de la archidiócesis de Toledo, porque esta archidiócesis realmente tenía un peso político, era, pues en el siglo XVI tenía una gran importancia, como ya saben, era de la más grande de España, ¿no? Incluía pues, muchas de las actuales provincias, pues, desde Cáceres y Badajoz, Toledo, Cuenca, parte de Guadalajara, Albacete, etcétera, ¿no? O sea, era Madrid, una diócesis enorme, donde con un gran peso político, como digo, y donde confluyen muchísimos talleres de artistas locales, generalmente con un gran peso de tradición, de conocimientos de tradición, que es lo que iremos viendo ahora a lo largo de esta, enraizado en la alta Edad Media, baja Edad Media. O sea, algunos procedimientos de los que se repiten en el siglo XVI van a estar anclados en procedimientos que se hacían ya en el siglo XV, etcétera, ¿no? Entonces, estos talleres, como digo, la mayor parte de ellos eran sagas familiares que se continuaban en las familias, ¿no? Pues están los Cisneros, están los Comontes, están también los de Ampuero, que son más de la zona de Madrid, pero bueno, Madrid también era de la diócesis de Toledo, ¿no? Francisco de Ampuero, pues su hijo, tenía 3 hijos pintores y uno de ellos era Diego de Urbina, ¿no? Que luego pues va a trabajar en la corte con Felipe II, etcétera, ¿no? Muchas de estas sagas luego van a continuar en la segunda mitad, Hernando de Ávila, emparentado con Luis de Velasco, etcétera. Bueno, pero también va a ser un foco de atracción a artistas extranjeros como Juan de Borgoña, ¿no?
como pasó ya en la zona de Castilla, ¿no? de Castilla la Vieja con Juan de Flandes, son artistas que venían también atraídos por la corte, en ese momento en Toledo, ¿no? Pero que lo interesante de esto, de estos artistas extranjeros que vienen, de los se sabe muy poco, ¿no? Cómo llegó, en qué circunstancias, si Juan de Borgoña estuvo en Italia, si no estuvo, en fin, parece ser que sí, ¿no? Que tiene una formación italiana importante, pero lo interesante es ver ese mestizaje que se produce en las obras, porque por un lado, indudablemente, los modelos van a traer novedades en cuanto a los modelos de representación, en el caso de Juan de Borgoña o Berruguete, ¿no? que también estuvo en Italia, aunque era de Castilla, de Palencia, traen modelos de representación, de inspiración pues, renacentista, ciertos modelos que ya se van a ir incorporando. Este es un ejemplo, ¿no? El retablo de la catedral, no, perdón, me he confundido, este no es la catedral de Ávila, que luego vendrá en la foto, pues vemos que hay una estructura general gótica, pero que se van insertando ya modelos decorativos de raíz clásica y de Italia, ¿no? Pero todos esos modelos de representación de imagen tienen una razón de ser porque se transmiten por grabados, estampas, dibujos, que todos esos elementos viajaban con los artistas, los llevaban en sus equipajes, y entonces pues ahí se transmiten también las influencias de estilo. Pero hay otros aspectos del trabajo de un artista que no se transmiten de esa manera porque no pueden llevarlas en las maletas. Son sus conocimientos técnicos de los procedimientos de cómo preparar los colores, es la parte de la construcción del color. Y eso va a cambiar de un sitio a otro porque eso no tenían fotografías en esa época, ¿no? Entonces es el conocimiento que lleva el artista, viaja con él, de lo que ha aprendido, pero generalmente son conocimientos que tiene que hibridar, injertar en un sustrato de unos conocimientos propios, unos materiales. Tiene que cambiar de materiales porque la madera a lo mejor ya no es la misma, no hay carbonato de calcio y hay yeso, en fin, los materiales. Entonces tiene que adaptarse a unas tradiciones locales. Eso se crea un arte mixto que es muy interesante estudiarlo desde ese punto de vista y es algo que pasa a lo largo de la historia. Yo ahora que hemos mencionado lo de Miguel Cabrera, ¿no? Pues en la pintura virreinal, tanto de México como de Perú, va a pasar eso también, ¿no? O sea, que los artistas que llegan de Europa llegan allí con unos conocimientos técnicos y con unos conocimientos también estilísticos, pero los tienen que trasladar a unas tradiciones locales a las que se ven forzados a veces por los recursos materiales que tienen al alcance, que no tienen otros, ¿no? Entonces, eso es una parte muy interesante, pero como digo, se sabe muy poco. ¿Qué tenemos de conocimiento? Pues algunos análisis que se hacen en las restauraciones, se saben que sí, pigmentos que se usaban y tal, pero realmente lo interesante es ver cómo estructuraban esas capas, etcétera, ¿no? Otra cosa interesante de esta diócesis de Toledo es que todos estos talleres familiares, claro, así como en otras zonas de España la actividad artística estaba regulada por los gremios, ¿no? Y mediante las ordenanzas pues se establecían muy claramente cuáles eran las especialidades, había que hacer un examen para poder trabajar en el oficio, ¿no? Según la especialidad, los pintores por un lado, los ensambladores y los escultores por otro, etcétera, ¿no? No se podía contratar un escultor que no se había examinado como pintor, según las ordenanzas de muchas localidades españolas, en Andalucía, etcétera, pues eso no podían, si no se había examinado de pintor, pues contratar la pintura de un retablo y viceversa, si un escultor, etcétera, ¿no?
Entonces, pero en la diócesis de Toledo eso no existe. No existe en la ciudad de Toledo. O sea, los gremios generalmente van a estar vinculados a los concejos de las ciudades, ¿no? En Toledo no existe porque el poder, el propio arzobispado establece una regulación, un control bastante férreo de las contrataciones, ¿no? Entonces, cuando se contrataba un retablo con pues, los curas o los mayordomos, etcétera, ¿no? de una localidad, pues se tenía que pasar la aprobación del arzobispado de Toledo. Entonces el arzobispado hacía un informe y pedía informes a ver si la calidad del artista, si merecía o no merecía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no había gremios como tal, es decir, esas limitaciones a practicar su arte en otra ciudad o en una especialidad que no era la suya, esa no las había. Pero eso no quiere decir que los artistas toledanos fueran multifacéticos y que le hicieran de todo. Porque realmente, como dice Rodríguez Quintana, que he sacado yo ahí mucha información de sus artículos, realmente eso era inviable, porque un taller que acometiera trabajos de escultura o de ensamblaje de retablos y a la vez pintura, dorado y estofado, ¿no? Pues tenía que tener unas infraestructuras y tenía que tener unos medios y unas infraestructuras que casi, pues, prácticamente ningún taller estaba preparado para eso, ¿no? Entonces, hay una especialización también y como digo, pero muy regulada por el arzobispado. Este es el retablo de la Catedral de Ávila, donde confluyen, o sea, primero trabaja Pedro Berruguete, luego muere y lo continúa, pues, Alonso de Santa Cruz y inmediatamente también cuando muere Juan de Borgoña, ¿no? Aquí vemos que hay efectivamente estructuralmente toda la arquitectura es plenamente gótica, pero sin embargo ya se están introduciendo unos elementos clásicos italianos en la pintura. Entonces, lo que a mí siempre me ha interesado mucho es de este momento de encrucijadas y cómo eso se refleja, cómo influye en la técnica pictórica, ¿no? Los retablos de cabecera en el siglo XVI, bueno, es cuando adquieren su máxima expresión. Ya en el XV, ¿no? Encontramos esas proyecciones, ¿no? De esos grandes retablos con esa estructura en casillero, ¿no? Que viene ya de la Baja Edad Media, ¿no? Y que se mantiene a lo largo del XVI, ¿no? Con ese sentido narrativo de contar la historia mediante casilleros, calles, cuerpos, etcétera, ¿no? Esa distribución viene del siglo XV, es cuando se desarrolla, y en el XVI pues continúa. Y realmente estas obras, estas arquitecturas son donde se ve que estos realmente eran trabajos colectivos, donde intervienen muchas personas, ¿no? Y con distintas especialidades. Normalmente, y así lo regulaban los gremios donde se conocen que existían, ¿no? En Sevilla, Jaén, Córdoba, Madrid hay un gremio ya más tardío que se conoce ya en el 17 y que hay algo, bueno, pues normalmente, como digo, todo lo que era el trabajo de ensamblaje estructural, toda la madera, el trabajo de la madera, las esculturas, la talla, etcétera, todo eso lo hacía un maestro escultor, un maestro ensamblador, a veces con la traza hecha por él, a veces con la traza impuesta por el comitente, pero como digo, bueno, pues también eran talleres grandes donde tenía que tener sus oficiales.
Todo eso muy relacionado también con el sistema de aprendizaje que se desarrolla con los gremios, donde entraban los oficiales, estaban ahí un periodo de años aprendiendo con el maestro y luego hasta que ya estaban en condiciones de examinarse y podían ya o bien trabajar como oficiales a sueldo con el maestro o bien poner su propio taller, ¿no? Eso, y luego está la parte de dorado, pintura, estofado de las esculturas, todo lo que era la policromía escultórica, el dorado y la pintura de las escenas de pincel, de las historias de pincel, que son las tablas, eso correspondía a los pintores. Entonces, como todos estos trabajos de tanta complejidad y donde además hay que pensar que, por ejemplo, si uno piensa en lo que hacía Cabrera, Borgoña, si uno, tengo por aquí, es para acordarme, entre 1500 y 1518 se cuentan, y seguramente hay alguno más, aparte de este retablo de la Catedral de Ávila, aparte de los trabajos que está haciendo en la policromía del retablo de la Catedral de Toledo, pues hay el convento, el retablo del convento dominico de Carboneras de Guadalzahón, el retablo para la colegial de Santa María de Talavera de la Reina, son o conocidos documentalmente o que existen, ¿no? De este, por ejemplo, solo quedan 2 tablas que están en el Museo de Santa Cruz. El retablo de la parroquia de Santa María de Illescas, de la parroquia de Magdalena de Toledo, todos retablos. El retablo alcazareño, ¿no? Los retablos de la parroquia de San Andrés, el de Camerana, aparte de eso las pinturas murales, muchísimos trabajos que hacen la catedral, que muchas veces son reparaciones, etcétera, pues todo muy documentado. Esos talleres tenían que tener muchísimo personal, no podían ser, o sea, está claro que el maestro lo que hacía era una labor de coordinación, pero tenía un taller con muchos oficiales en los que trabajaban, ¿no? Entonces, también muchas veces para solucionar esta cuestión, esta cuestión de las especializaciones, recurrían a sistemas diferentes de reparto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, pues hacían subcontratas, ¿no? O sea, a lo mejor un pintor contrataba todo el trabajo de un retablo, incluida la escultura, y la parte de talla y ensamblaje se la subcontrataba a un maestro escultor con su taller. A veces también hacían compañías y no solamente hacían unos, hacían diferentes, durante un tiempo trabajaban en compañía para hacer pues uno con especialidades distintas y acometían diferentes obras, ¿no? A veces se repartían partes del retablo, ¿no? Eso también se da bastante, ¿no? Tú haces la mitad o la mitad, ¿no? En fin, había muchos sistemas, ¿no? También se contrataba a destajo a oficiales, había muchos sistemas para poder, pero lo que está claro es que había eran talleres con mucho personal, indudablemente, para poder acometer tantas obras en tan poco tiempo, ¿no? Este caso, si uno se ve, hablando de Miguel Cabrera, pues ese es el mismo caso que se ve, dice, pues en poquitos años es imposible que un pintor pudiera acometer tantas series de pinturas, en este caso son pinturas sobre el lienzo, porque eran talleres factoría. Eso pasa en el 16, pasa en el 17, pasaba antes en el 15 ya con estos grandes retablos, en el 17 lo vemos con Zurbarán, es decir, que también hay que pensar que muchas veces los historiadores nos empeñamos en descubrir y encontrar personalidades artísticas, pero hay que tener en cuenta que eran enormes obras y colectivas, ¿no? O sea, que a lo mejor la mano del maestro está solamente en el diseño o en la colocación de las escenas, retocar algunas cosas, es decir, eran talleres donde había una distribución muy clara de las tareas, ¿eh? Luego iremos viendo pues un poco cómo va. No se me... el principal
yendo ya a los materiales, en el siglo XV, una de las especialidades que van a potenciar los gremios, precisamente es dentro del gremio de los pintores, es el pintor de retablos. Los gremios que pueden servirnos un poco de idea de cómo funcionaba y de cómo se distribuían las especialidades dentro del oficio, ¿no? Lo vemos muy claramente pues, en los gremios, en las ordenanzas de Sevilla, las ordenanzas que son todas del finales del XV, muchas son promovidas por los Reyes Católicos, de Sevilla, de Córdoba, de Málaga. Pues en estas ordenanzas el gremio de pintores establecía que había unas veces 3, otras veces 4 especialidades. Una era, que además iban escaladas, ¿no? Los argueros, que eran una pintura sobre lienzo al temple, que se hacían pues, para decoraciones efímeras, eran unas pinturas rápidas, se hacían baratas para sustituir a los tapices, grandes muros para cubrir. Pero tenía pues mucho, había pintores que se especializaban en ese tipo de pintura, ¿no? Luego estaban los pintores a lo morisco, que llaman que eran más bien de decoraciones moriscas, lacerías, tanto en madera como en zócalos y eso, ¿no? Y pintura mural, ¿no? Y luego estaban los doradores y por último, los pintores de retablos o en Sevilla se decía pintores de imaginería, que no era de esculturas, no, es pintores de escenas de imaginería, o sea, de escenas representadas, ¿no? De pintura. Y eso era el último escalón, era la especialidad más importante y como era una enseñanza gradual, los que conseguían y lograban llegar hasta ese último grado y examinarse, entonces se denominaban así pintor de imaginería, ¿no? O sea, tenemos bastantes exámenes, cartas de examen de pintores en esa zona de Andalucía donde Velázquez es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Que dice pintor de imaginería. Una vez hecho el examen ya tienes ese título. Bueno, pues estos pintores de imaginería, que son los que hacían la pintura de pincel en los retablos, pero también su taller se encargaba, para eso tenían los doradores, que habían llegado a una escala menor, también se encargaban de hacer los estofados, la policromía, etcétera. En los retablos el soporte fundamental hasta finales del siglo XVI va a ser la madera. La madera en los retablos, porque era la manifestación pictórica más importante a la que podía aspirar un artista, ¿no? O sea, la máxima expresión artística a la que podía aspirar un pintor, ¿no? Que le encargaran un retablo. Entonces, el material más noble para soportes va a ser la madera. Eso es importante, porque solo hasta finales del siglo XVI, el último tercio, el Greco precisamente y todo el entorno del Escorial y de la corte se va a empezar a introducir el lienzo en los retablos. Pero aquí ya no vamos a llegar ahí porque es ya muy, muy lejos. Entonces tenemos la madera. Los contratos de obra en general del siglo XVI y también anteriores, sobre todo el XVI, que en la Corona de Castilla hay muy poca documentación de tipo notarial anterior a 1500, no así como al contrario que en Aragón, ¿no? Por desgracia, pero vamos, en el XVI hay abundantísima documentación notarial de contratos de obra, etcétera, y en esos contratos suele ser frecuente que se establezcan una serie de condiciones de tipo material para que el retablo que fuera a hacerse pues estuviera estuviera hecho a la perfección, ¿no? O sea, que se especifica qué tipo de madera,
qué tipo de pigmentos, algunos pigmentos que eran más específicos, más caros, más pues deben usar, que si el oro tiene que ser de tantos quilates, que si no se use plata y se use oro porque la plata se oxida. Es decir, hay una serie de condiciones que cuando uno las recopila, pues se va haciendo una idea de cuáles era el nivel de calidad exigida, ¿no? Desde el punto de vista material en un retablo de esta época, ¿no? Y te dan una información muy interesante. Por eso digo que es importante llevar la información documental de tipo técnico, tecnológico, siempre acompañada de acompañar, ¿no?, los análisis que se hacen de químicos, de materiales, que si los pigmentos, etcétera, para poder contextualizar el uso de esos materiales en una época determinada y ver el significado, ¿no? Porque si usa tal o cual pigmento en sí mismo, bueno, pues no te dice gran cosa, pero sí lo puedes contextualizar y ver que eso es un material extraño o que se trae raramente usado o muy caro, ¿eh? Sabemos algunos pigmentos que eran muy caros, etcétera, ¿no? Bueno, estoy poniendo estas imágenes un poco para ir ambientando lo que voy diciendo, ¿no? Esta es una de las que se han encontrado aquí, ¿no? Ah, ¿no? Entonces me he equivocado, perdón. No, la de la derecha no, desde luego. Bueno, lo siento, ha habido una confusión, pero no importa. Ahora, ¿de cuál es? ¿Alguien me lo sabe decir? Claro, no puede ser, aquí me he confundido yo. Esto parece de lo de Ávila. Perdón, ¿eh? En todo caso, son de Borgoña, claramente, ¿no? Aquí quería comentar dos cosas, ¿no? Por ejemplo, vemos estos colores azules, ¿no? Aquí vemos, es un ejemplo de esa mezcla de aspectos técnicos que hay que tener en cuenta, ¿no? Donde se insertan otros conocimientos que no los tenemos todavía muy claros, muy conocidos de los conocimientos que podía traer Juan de Borgoña, ¿no? Por un lado, su tradición flamenca como pintor, por otro lado, sus conocimientos en Italia. Parece ser que estuvo en Italia, ¿no? ¿Qué novedades técnicas trajo, ¿no? Pero lo que sí está claro es que también utiliza algunas tradiciones técnicas locales. Por ejemplo, esto de los azules. Los azules, en los retablos del 15 de Castilla y de Aragón también, los azules era un pigmento difícil de usar. Lo habitual era usar azurita, el mineral, triturado, y ese pigmento no se utilizaba con un aceite, se utilizaba con una cola para no amortiguar el tono azul, porque si no se ponía más verdoso, y con eso se conseguía unas intensidades de color azul muy bellas, y además como el pigmento, que es un mineral, ¿no?, se trituraba no demasiado, pues creaba con un brillo cristalino de las partículas de cristal y eso pues se usaba también mucho para los fondos, los campos de las cresterías, ¿no? Lo que pasa es que esas azuritas con el tiempo se ennegrecen, y lo normal es que nos las encontremos repintadas sucesivamente, ¿no? Y ya muy alteradas, ¿no? Aquí lo vemos, este color tan oscuro no tiene nada que ver seguramente, y esta tampoco, con lo que tuvieron en su momento. Entonces estos son esos injertos de los que hablaba, porque hay otros aspectos, bueno, aquí vemos, por supuesto, son unas arquitecturas plenamente renacentistas e italianas, ¿no? Pero eso no son cuestiones técnicas, hay algunos elementos técnicos que sí pueden estar relacionados quizá con un conocimiento de la técnica italiana.
Pero volviendo con la madera, ¿no? Las maderas que se usaban en los retablos, hay que tener en cuenta que generalmente se van a usar maderas locales, generalmente. Porque el transporte de la madera es algo que salía caro, o sea, encarecería muchísimo un retablo, pues traer la madera del Pirineo, pues traerla para acá, ¿no? O sea, los medios de transporte de entonces pues no tienen nada que ver con lo de ahora, ¿no? ¿Y cuál era la...? Voy a ir poniendo, o sea, en toda la zona de Castilla, de Soria, Segovia, Valladolid, los documentos mencionan que la madera generalmente dicen pino de Soria. Como decía antes, los contratos insisten, ¿no?, en que se use tal o cual madera, ¿no? Pues en toda esta zona del Duero, generalmente dicen pino de Soria. A veces también de otras zonas de pinares, pues en Segovia o en Navas del Marqués, en Ontoria, bueno, diferentes sitios, ¿no? En eso los documentos de toda esta zona son repiten mucho de dónde tiene que venir la madera, ¿no? Y la zona de Madrid, Toledo, toda esta, generalmente lo que mencionan es la madera de Cuenca, pino de Cuenca, que es todos los pinares de la serranía de Cuenca. También algo de la zona de Balsaín, pero eso un poco después, en la Sierra de Guadarrama, que es pino. Todo esto es pino silvestre por lo general. La zona de la madera de Cuenca más bien es pino laricio. Es que ahora, cuando estaba viendo los pinos, por eso venía... Esto es pino laricio o negral. Sí. Y luego en la zona... sur estaría la Sierra de Segura, los pinos de Segura. Estos pinos son los que se van a usar en toda la zona de Andalucía, Sevilla, Córdoba, Jaén, etc. Albacete está por aquí, pues me imagino que estaría accesible a tanto la zona de pino de Cuenca o pino de la Sierra de Segura, ¿no? Porque todos estos pinos, ¿cómo se transportaban? Pues por cauces fluviales, ¿no? Ya lo saben, ¿no? Entonces, las famosas gancheros, bueno, esos son también zonas de... entonces vamos a encontrar que en casi toda la meseta castellana la madera fundamental va a ser el pino, para las estructuras de retablos, para los soportes de tablas, y el nogal, a veces otro tipo de maderas, alís o tal, para las esculturas. Bueno, en el norte castaño, sobre todo castaño también en esta zona de Extremadura. Y estos son las maderadas, que es un sistema que se ha perdurado hasta no hace mucho, y era el sistema de transporte de los troncos. Los troncos, pues en esta zona, por ejemplo, la serranía de Cuenca, era por un lado, bajaban por el Tajo, ya en el curso medio, y pues, arrastrando los troncos, ya seguramente lo conocen, y hasta llegar pues a Aranjuez, a Toledo, y ahí pues ya en los aserraderos ahí hacían los cortes de las escuadrillas que se necesitaran. Lo mismo, bueno, para Toledo, y luego para la zona a través del Turia, el Júcar y el Curiel, que llevaban los troncos hacia la zona levantina. Y aquí lo mismo, en la sierra por un lado, hacia Murcia, con el río el Segura, ¿no? Y por el Guadalquivir hacia Andalucía. Es decir, es fundamental entender por qué se usan determinados materiales, pero entendiendo cuáles son las vías de adquisición. En Sevilla, en Andalucía, en el 16 nos vamos a encontrar maderas importadas, porque venían en los barcos, venían hasta Sevilla, venían en los puertos, ¿no? Y entonces ahí venía madera de roble del norte de Europa,
del centro, que las transportaban los flamencos, y lo llamaban pino, borne de Flandes, que era roble, y venía también cedro de Indias, o sea, venían en los barcos maderas, y vemos muchos retablos andaluces que están hechos con cedro de Indias, con madera americana, y con maderas del centro de Europa. ¿Pero por qué? Porque llegaban al puerto de Sevilla y como mucho a algunas distancias, a algunos pueblos las transportaban en carretas, igual que por ahí, o sea, luego ya las otras distancias, pero eran unas distancias relativas. Entonces eso es importante, ¿no? Entender eso, ¿no? Aquí el pino laricio es un pino que además tiene, precisamente por sus buenas propiedades, un fuste alto, recto, puede llegar hasta los 45 metros de altura y el pino silvestre no tanto, unos 20 metros, así, y claro, pero son maderas que muy apropiadas para todo lo que era la parte estructural, también se usaban para escultura, para talla, pero sobre todo para la parte estructural, y se usaban para soportes en pintura. Son unas maderas, bueno, luego lo comento. También, como decía, el nogal se usaba para la escultura, por ejemplo, el retablo de la Catedral de Toledo, las esculturas están hechas de nogal, pero además hay documentado, antes de la ejecución del retablo, en 1487, hay un primer intento de hacer el retablo por el cardenal Mendoza, me parece que es el Mendoza, bueno, el que estaba antes de Cisneros. Dice una documentación que le obligan a este Juan Millán, vecino de Guadalupe, a entregar 100 trozos y 150 tablas de nogal. Esto es en la zona de Cáceres. Y luego, muy curioso, habla de a este otro vecino de Talavera, 300 maravedís por 10 días que anduvo buscando la madera de nogal para el retablo del... Esto no lo han transcrito así, pero yo no sé a qué localidad se refiere, ¿no? O en otros lugares de la sierra. Es decir, el nogal no era lo mismo que el pino, que no venían maderadas, venían por los cauces fluviales. Y también es muy curioso eso de los cauces fluviales, porque hay documentos, hay contratos en algunos en que se dice que no sea de venida del río. O sea, claro, son maderas que llegaban a los aserraderos y venían con humedad, ¿no? Entonces, pues, tenía sus inconvenientes, pero era la forma habitual, ¿no? Este otro es una traza de Juan de Borgoña para el retablo del monasterio de Guadalupe, que luego no se llega a realizar, es del 1525, y aquí, bueno, esto lo he escrito mal yo, Cuenca, habla de que este retablo debe ser pino de Cuenca, muy seco, muy bueno, dice, porque es la madera que más dura. Esto es para el retablo de Parla, perdón. Pero en este documento, que está en el Archivo Histórico Nacional, en este documento está escrito por detrás, donde Juan de Borgoña dice que no usen la madera que se ha usado para el retablo de la Catedral de Toledo, porque es muy mala, ¿no? El pino que se ha usado porque es muy mala y tal y cual, ¿no? O sea, que es el interés y la importancia que le daban a la madera. En muchos contratos también se pide que sea cortada de más de 2 años, siempre se pide que sea seca, que no tenga muchos nudos, es decir, se buscaba la calidad, todo eso aparece en los contratos. Los cortes, generalmente estos troncos de pinos que llegaban al aserradero, pues claro, para aprovechar mejor el tronco, se cortaban, se hacía estos cortes longitudinales, o sea, de forma cúbica, ¿no? Esto era, digamos, la escuadría. Bueno, se sacaban piezas de diferentes tamaños y volumen, ¿no? Podían ser vigas, viguetas, con diferente escuadría, pero la tabla, que es la que tiene la sección, ¿no? O sea, con el espesor más estrecho y esto, ¿no? O sea, la escuadría de tabla
generalmente pues era con este corte, y se obtenían tablas que llamamos de corte tangencial a los anillos de crecimiento, ¿no? Esto era la forma más habitual porque era como mejor se aprovechaba el tronco. Este corte radial, que por ejemplo se hacía más en los robles de Centro Europa, vamos, en Flandes y eso, son mejores porque se deforma menos la tabla, ¿no? Pero estos, claro, son, digamos, los habituales, son los que se encontraba el pintor cuando iba al maderero a comprar sus tablas, ¿no? Lo que se va a encontrar habitualmente son tablas de corte tangencial, que son estas que se curvan con esta curva característica, que lo vamos a ver en muchos retablos de pino de castellanos, ¿no? Otro problema que tenía la madera de pino son los nudos. Es una madera muy resinosa y generalmente con muchos nudos, con una fibra menos homogénea, como puede tener un roble, ¿no? Un haya. Entonces eso también va a tener que ver con la forma de preparar las maderas, o sea, la parte de escultura de los retablos, ¿no? Y esta es la frase que es un documento que es... es una frase que dice Ponz, Antonio Ponz, el historiador, ¿no?, del siglo XVIII, que con sus viajes por España, ¿no?, que al hablar del monasterio de Guisando se admiraba de los retablos que tenía allí Correa de Vivar, ¿no?, y decía eso, dice: a pesar del tiempo, de la inclemencia y humedad del sitio, pues los retablos están ahí permanentes, ¿no?, porque aquellos hombres se conoce que pintaban cuando les era posible para la eternidad, o sea, pintaban para que las cosas duraran, ¿no? Y las tablas luego, pues también otros aspectos que salen mucho en los contratos son las formas de construir los tableros. En la zona de Castilla lo más común que nos vamos a encontrar son tablas ensambladas a unión viva, o sea, encoladas sin más, y luego con unos travesaños puestos transversales con unos clavos de forja que los ponían por el anverso por donde se iba a pintar, y así como está esto, ¿no? Esto es la forma más habitual, la más sencilla, la más básica, pero es la que a veces encontramos unos ensambles un poco más como este, que es a media madera. A veces encontramos estos de espigas de madera. Y sobre todo más en la mitad sur encontramos este de las grapas o lañas de hierro, y luego ya vamos a ver que también en el siglo XVI, Juan Borgoña lo usa, van a introducirse, que en el XV no lo vemos, estos elementos de colas de Milano, medias colas de Milano para ensamblar, que es un ensamblaje mucho más fuerte, más resistente, ¿no? Y también se van a ir introduciendo estos travesaños embutidos en cola de Milano, que van a ser también mucho más fuertes y que además van a poderse evitar estos clavos que terminaban siempre marcándose por el lado de la pintura. Incluso a veces escupía la pintura con el tiempo y creaban muchos daños, ¿no? Bueno, pues esto es algo que se va a ir introduciendo a lo largo del siglo XVI como una técnica más sofisticada. Pero esto, por ejemplo, Borgoña ya usa. Aquí tienen un ejemplo de este sistema. Estas son las lañas las grapas de hierro que se ponían, pero claro, aquí se ha saltado toda la pintura, ¿no? O por aquí, por el reverso, esto se ha usado mucho también en la pintura de Castilla, etc. Y las colas de Milano, ¿no?
travesaños, que estos ya son un poco más posteriores, las espigas, etcétera. Todos esos sistemas los vamos a ir encontrando, pero como digo, este que está aquí dibujado es el más común y lo encontramos mucho en los retablos de Juan de Borgoña con muchísima frecuencia, ¿no? Esta es un reverso de unas tablas que están en la catedral, están ahora en el Museo Diocesano, me parece. Y estas son otra también que estaban en el retablo que ahora son propiedad del Museo del Prado, que estaban en el retablo de Santa Úrsula. Estos son de Juan de Flandes. Aquí se ve esa curvatura característica de las tablas de corte tangencial. Aquí también vemos. En general las tablas de Juan de Borgoña usa unos anchos bastante considerables de tabla. O sea, esto es una pieza de madera, de tabla, y que son, como digo, bastante... Y luego, pues, lo otro que es muy común es, ya en la pintura castellana, es todo esto, es el encañamado, la estopa que se ponía para unirla, para reforzar las uniones de las... y que se ponía generalmente por el reverso, en las uniones, y por el anverso, por la parte de la pintura, por toda la superficie, ¿no? Aquí una radiografía, esta es una obra de Berruguete que está en la Catedral de Segovia. Como se ve muy bien, aquí los travesaños tienen forma de aspa, y que esto es más común en la pintura aragonesa, pero también lo vemos a veces en Castilla. Aquí vemos estas, a veces... Aquí la tabla va de aquí a aquí, pero a veces hay fisuras, grietas, ¿no? Y aquí va de aquí a aquí, esto es simplemente una grieta que se ha rajado, y por aquí otra. Y también está usando unos anchos de panel bastante considerables, ¿no? Esta es otra de Fernando Gallego, donde se ven muy bien esas lañas, que algunas, como digo, estas no se ven a simple vista, están introducidas en el interior, como esas de madera, pero de hierro, ¿no? Y estas son las lañas que están puestas por aquí, por fuera. Estos elementos no son necesariamente en el momento de la construcción de los soportes, es decir, como se trabajaba por talleres, ¿no? La parte de la madera la construían los ensambladores y escultores, y no era infrecuente que pasara un tiempo desde que terminaban, porque así muchas veces la parte de la pintura, el estofado, luego salía a un nuevo contrato con otro taller, entonces no era raro que pasara un tiempo, y claro, en ese tiempo las maderas se mueven, se agrietan, tienen algunos fallos, los nudos saltan, las resinas, ¿no? Entonces, cuando ya el pintor y su taller contrataba la parte de pintura, dorado y estofado, se le obligaba a hacer sus reparaciones. Entonces a veces contrataban a un carpintero, ¿no? de la zona, tal, para que le hiciera esas labores de reparación. Entonces, muchas de estas grapas, esto no, porque esto sí es parte estructural, ¿no? Del interior de la tabla, pero estas que las ponían por fuera era pues para grapar, porque son fisuras que ya se han producido después de que se haya hecho la tabla, ¿no? Es que es el soporte, Entonces, antes de pintar, los pintores tienen que, antes de dar los aparejos, tienen que arreglar para que no se disimular esas fisuras, esas grietas que se han ido produciendo, ¿no? A veces nos encontramos pues tablas que tenían un nudo, el nudo lo han quitado, lo han quemado, lo han rellenado, y ese nudo había producido ya una fisura, y entonces gracias a la radiografía vemos que hay una tira de lienzo
para evitar que se siga abriendo más, ¿no? Para minimizar, digamos, el problema, y luego pues ya le daban su aparejo de yeso, etcétera, ¿no? Pero claro, eso no lo ves si no es por la radiografía, ¿no? Entonces son operaciones de reparación que hacían los pintores cuando empezaban ellos a hacer su trabajo. Y bueno, estas son estas de aquí. Bueno, es que estaba señalando, aquí tienen un detalle de estas reparaciones. Este es un retablo un poco anterior, que es el que está en la capilla de Don Álvaro de Luna, en la Catedral de Toledo, también, ¿no? O sea, pero así como vemos que hay una calidad pictórica en general bastante buena en las tableros de la pintura castellana de toda esta zona, o sea, desde de toda la meseta, vamos. En general son soportes con muchos problemas de grietas, muchos problemas, o sea, era una madera que daba muchos problemas. Todas tienen, es raro que no encontremos. Y este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de una pintura con una calidad impresionante y sin embargo el soporte pues tiene un montón de problemas, o sea, pero porque había ya de entrada hay problemas técnicos mal resueltos. Entonces aquí vemos que es un tablero formado por 3 tablas, 1, 2 y 3. Pero luego tiene sus grietas. Tiene estos travesaños transversales clavados con clavos de forja, de refuerzo, y luego le han puesto estas tiras de encañamado, o sea, la estopa, que es fibra de cáñamo, y que también usaban a veces nervios, lo llaman nervios así, que son tendones para reforzar, ¿no? Entonces son muy difíciles de distinguir porque se parece mucho a la estopa, ¿no? Lo ponían encolado, ¿no? Y también aquí en estas tablas ya están usando las colas de Milano para unir, que están muy marcadas, ¿no? Para unir las uniones de las tablas. En los documentos vamos a encontrar una terminología además que se refiere a todos estos pasos, ¿no? Como dice, primero se limpiaba el polvo, ¿no? Había que limpiar y muchos contratos es como un manual de procedimientos, ¿no? Porque dicen, limpia el polvo, luego elimine nudos y teas, rellenaban, por ejemplo, con fibras vegetales o lienzo encolado, yeso. Luego acuñar, que era también poner cuñas de madera en las grietas que ya se habían hecho, hendiduras lo llamaban, ¿no? O grapas de hierro, y luego encañamar o enervar, que ya he comentado, es la estopa o los tendones. El lenzar, que a veces en vez de usar estopa usaban lienzos. Y luego venía la parte ya que llamaban emplastecer o calafatear, es decir, como las maderas ya tenían sus irregularidades, habían contraído, se separaban las uniones, pues entonces había que dar algo que emplasteciera, como dicen, o sea, que diera una uniformidad a la superficie para poder recibir los aparejos de yeso. El yeso es la capa que se iba a dar encima para crear una superficie lisa sobre la que pintar, porque directamente sobre la madera no. Entonces primero daban una capa que era la llamaban emplastecer, el plaste o calafatear, y que era cola con algo de yeso, ¿no? También con estopa, etcétera. Y luego encolaban también con ajos, etcétera. Luego venían los aparejos, que son las diferentes capas de yeso. Unas primeras, que eso ya está desde Chenino, eso son procedimientos muy antiguos, ¿no? Se daban como 5 capas de yeso grueso, que es el yeso de fraguar, el que fragua, ¿no? Y luego ya daban otras 5 o 6 manos de yeso mate, que es un yeso más blanco y que hay ya ese con cola. Esto sale en general en casi todos los contratos, tantas manos de yeso, tantas manos de yeso mate, etcétera, ¿no?
porque el acabado de las aparejos, que llamaban, era fundamental para que luego la pintura esa tuviera un buen resultado. O sea, eran fases fundamentales, ¿no? Y sobre ese aparejo se imprimaba, es decir, como en Castilla siempre nos vamos a encontrar yeso, en Castilla, en la península ibérica, ¿no? En general. Te vas al norte de Europa, es carbonato de calcio, tiza, es otro material, ¿no? Con diferentes propiedades. El yeso, como el pino es una madera mucho más heterogénea, no tiene más irregular, tiene más presencia de beta, etcétera, hay que dar unas capas bastante gruesas de yeso para poder homogeneizar la superficie, ¿no? Mientras que la pintura flamenca, si uno mira, son unas capas mucho más finas de aparejo, ¿no? Y en esta tabla que hemos visto antes, pues hay una separación tal, o sea, digamos que aquí hay un trabajo chapucero, así directamente, a pesar de la calidad de la pintura. Hay un relleno. Las tablas se han contraído, se han separado y lo han rellenado con ese calafateo o emplastecido, que claro, también con el tiempo termina saltando, ¿no? Y esto es, nada, el aparejo de yeso, y aquí vemos en esta tabla, por ejemplo, pues la imprimación se hacía era una capa que se daba para quitarle porosidad al yeso, para que las capas de pintura pudieran que no se absorbieran demasiado, ¿no? Entonces tenía esa función, digamos, tenía una función práctica, ¿no? Para que los colores que se fueran a poner después con su aglutinante no los absorbiera demasiado la imprimación y pierden color, ¿no? Entonces, pero también tenía una función estética, porque la imprimación generalmente se le daba una tonalidad. A finales del 15 y gran parte del 16, un primer tercio, vamos a encontrar sobre todo imprimaciones blancas. Eso va a ser lo más común. Juan de Borgoña va a usar mucho las imprimaciones blancas, con blanco de plomo, que es un albayalde, ¿no? Es un blanco con mucha intensidad, con mucho cuerpo, entonces creaba una superficie muy luminosa, que se utilizaba para luego trabajar al modo flamenco con transparencias. Esto es solamente para que vean la estructura, ¿no? La madera, el emplastecido que se pone aquí para homogeneizar, luego viene la estopa, que sería el número 3, y luego las capas de aparejo con sus distintas manos, y luego ya la imprimación, el dibujo y la capa pictórica, ¿no? Aquí algunos ejemplos de contratos donde se habla, ¿no? Lo que dice, primeramente los tableros llanos que han de ir las historias reforzadas de nervios, por los tendones, por las juntas, de manera que no yenda, y todo lo demás del tablero encañamado. Esto es la estopa, este es un anverso. Esta es una pintura atribuida a Correa de Vivar, y dice, y si dentro de 3 años primeros, después de puesto algún tablero en diere, que yo, el dicho Comontes, un contrato con Comontes, se ha obligado a lo adobar a mi costa, o sea, a repararlo, ¿no? Sabían que las cosas, pues al poco tiempo, ¿no? O sea, tenían hasta un tiempo de garantía, ¿no? Bueno, pues esto también otro de Condigo de Urbina, la estopa por el reverso. Aquí esta es la tabla que hemos visto antes de la Catedral de Cuenca, y como están completamente separadas, esto es una grieta, no es un panel distinto, es una madera que se ha agrietado. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Lo de las grapas de hierro. Dice, todas las piezas llanas que han de ser de pincel en grape, con grapas de fierro, todas las juntas y hendiduras. Esto es más del sur, Aquí otro detalle más cercano de este problema que hemos visto antes, de las tablas estas de Juan de Borgoña. Son unas tablas que ahora ya están restauradas y ya, bueno, pues por suerte. Esto es antes de poner los aparejos también hacían, y esto es muy común en todas las tablas toledanas, Juan de Borgoña, yo lo he visto en muchas otras obras. Esta es una de las que están en el Museo de Santa Cruz, que eran de la Colegiata de Talavera.
que les hacen estos arañazos, o sea, estas marcas en la madera, aquí se ve muy bien en la radiografía esta es de un Hernando de Ávila, que es para que agarren bien esto. Claro, ¿qué pasa con estas cosas? Que en sí pueden tener poca importancia, pero si uno estudia muchas obras y va viendo cómo se repiten determinados procedimientos y cómo los continúan o no los continúan, son pautas, ¿no? que pueden ser interesantes a tener en cuenta, ¿no? Para ver la extensión de determinados talleres, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que todavía estamos en una fase muy incipiente de estudios. Hay que hacer radiografías, hay que hacer todo eso, pues fácil no es. Y costoso es bastante. Entonces aquí vemos esa radiografía, ¿no? Porque aquí la tabla está en muy mal estado y lo vemos, pero normalmente pues si está en buen estado no lo vas a ver, ¿no? O esta otra que es de la Catedral de Toledo. Este es un tríptico que hay en la Catedral de Toledo, que tenemos aquí un problema gordo que se ve muy a simple vista, ¿no? Hay un daño ahí en esta zona de aquí y en esta zona de aquí que está repintado, etcétera, ¿no? Y este es el reverso de la tabla. Aquí hay unos nudos que en su momento los quitaron, los rellenaron. Este problema que es una grieta, esto es una grieta que recorre el tablero, todo esto, ¿no? Y entonces vemos en la radiografía el efecto este. ¿Esto qué quiere decir? Que esta grieta que vemos aquí, que es esta, le han hecho un relleno en un momento dado, da ese contraste radiográfico blanco, ¿no? Y luego lo han pintado, es decir, esto no son reparaciones posteriores, no son restauraciones, son reparaciones hechas en la tabla antes de que se pinte, ¿eh? Eso es a lo que voy. Y que a veces uno se confunde cuando estudia radiografías, dice, ¿y esto por qué es así, no? Son reparaciones, si vemos la tabla, esto, aunque hay repinte, porque aquí se ha perdido el color, pero realmente hay pintura original también debajo, ¿eh? Es decir, son reparaciones hechas antes de pintar, me refiero. Este es un pleito de Alonso Berruguete que es súper interesante porque es de un retablo que le encargan en Valladolid en 1520 o 22, ¿no? No existe el retablo, o sea, pero es muy interesante porque le acusan a Alonso Berruguete de que las tablas, el retablo, que era un retablo de estación así con puertas, se ha abierto y se han estropeado las tablas, ¿no? Yo he puesto aquí que es el retablo de San Benito, no tiene nada que ver con el que habla de los documentos, ¿no? Entonces, a él le acusan porque dice que si las hubieran plastecido y encañamado bien, como otras pinturas que se suelen hacer, las dichas puertas no hicieran vicios ni aberturas porque estas semejantes diligencias las hacen, etcétera. O sea, le acusan de que no hizo bien las cosas, no hizo bien su trabajo, pero Berruguete se defiende, no, es un poco largo esto, él se defiende diciendo no, el que lo hizo mal fue el ensamblador que tenía que haber hecho unas colas de Milán y no las hizo, luego las tuve que hacer yo, etcétera, ¿no? O sea, es muy interesante. Esto es un ejemplo también Correa de Vivar de cómo sería ese retablo de estación del que habla en los documentos estos, ¿no? Y bueno, pues las ordenanzas también hablan mucho sobre estos procedimientos, cómo se deben de hacer, la reparación de juntas sin hendiduras, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de los aparejos. A veces pues el mal estado de las obras nos ayuda, ¿no?, a entender todos estos procedimientos. Aquí tenemos precisamente una separación entre el yeso, el yeso defraguado, ¿no?, el yeso grueso, que son las primeras capas, y luego el yeso fino, que en este caso por unas quizá mal procedimientos se han separado, ¿no?
Dice, y después de estar así hecho este beneficio, dice, estén aparejadas por espacio de 6 meses. Hay un contrato en este que piden que esperen después del aparejado, que lo dejen 6 meses antes de pintar, para que no haya problemas, ¿eh? O sea, como tenían en cuenta todos estos problemas de alteraciones, de conservación de las obras, de comportamiento de los materiales, ¿no? O sea, que pintaban para la eternidad, ¿no? Bueno, este es un retablo de Comontes que está en un convento de Toledo y bueno, pues este es el reverso, también muy bien construido. O sea, esos otros ejemplos que hemos visto, pues realmente sí son soportes que han dado problemas, pero otros, este está además empotrado ahí en una hornacina, en un claustro, y está en perfectísimas condiciones, ¿no? O sea, que con sus colas de Milano, etcétera. Aquí tienen los aparejos con estas marcas de haber limpiado el pincel. Y bueno, ya pasando a las imprimaciones, decir que las imprimaciones del primer tercio van a ser sobre todo blancas, porque van a buscar esa luminosidad interna del blanco de plomo y trabajar por transparencias al modo flamenco, pero que a medida que va avanzando el siglo se van a ir imponiendo las imprimaciones grises, imprimaciones un poco más oscuras. Eso va a hacer que los trabajos sean más rápidos y puedan avanzar un poco digamos, hacer una sistemática, ganan en eficacia, pero también pierden en luminosidad, ¿eh? Eso es un poco lo que... Si estoy pasándome de tiempo, me lo... ¿Ya me he pasado? Sí, bueno. Y nada, bueno, pues es que esto ya es al final un poco las cuestiones de la capa pictórica. Ya para terminar, estamos realmente es muy difícil todavía con los conocimientos incipientes que tenemos técnicos de los materiales usados, conocer porque como decía antes, la utilización del color, la construcción del color, eso es en la cocina, ¿no? Eso es, también se aprende en los talleres, pero también es donde vemos algunas novedades, ¿no? Cómo se van incorporando esas novedades y van haciendo cambiar estilísticamente la pintura, ¿no? Entonces, todavía no tenemos, pero sí, o sea, para mí me parece que Juan de Borgoña es una figura clave para estudiarla a fondo, por lo menos conocer un amplio repertorio de obras y saber, porque realmente es un artista que creó un halo de seguidores impresionante, ¿no? En toda la zona de Castilla, que es un poco con lo que se decía de Zurbarán también, ¿no? Los círculos, ¿no? O sea, vemos muchas obras de su mano, muchas obras que aparentemente de su mano, otras que son menos de su mano, pero que hay una participación más de taller, otras que son ya de imitadores, es decir, pero sin embargo que todo hay una presencia, ¿no? de influencia fundamental, ¿no? Y entonces, bueno, pues con esto lo dejo ya y siento haberme alargado tanto.